En el gobierno de Rafael Correa hubieron momentos muy importantes para el Ecuador. Y hoy, con un abrazo muy fraterno de su doctor Tigre, el que luonca en esta nueva noche neoliberal y que les invita a votar nulo en las próximas elecciones, y si es posible, reunir firmas para una asamblea constituyente en la que se diseñe y se vea que en Ecuador los ecuatorianos no podemos seguir siendo simplemente los ciudadanos. En esta nueva constitución debemos los ecuatorianos ser algo que ya empezamos a hacerlo con Rafael Correa y algo que nos lo pidió el Papa. La visita del Papa fue muy importante para Ecuador, pero esa visita del Papa fue utilizada por los famosos de luto que ahora gobiernan este país en asociación con Lenin Moreno. Estos señores de luto hicieron caravanas para tratar de sabotear la llegada del Papa y evitar que pasara una ley muy importante que propuso Rafael Correa, la famosa ley de herencias y la ley de plusvalía. Estas dos leyes fueron el motivo más importante de agrupación de la aristocracia de Quito. ¿Por qué la aristocracia de Quito fue la que se sintió más herida y reaccionó más violentamente con Páez a la cabeza contra Rafael Correa por esta ley de herencia? Porque en Quito, a diferencia de Guayaquil, la sangre, la riqueza y la posición social son hereditarias. En Guayaquil, como es puerto, estos no fueron tan características de la ciudad. Nosotros vivimos en una ciudad localizada en los Andes, a 2.800 metros de altura, donde para llegar hasta antes del ferrocarril se tardaban 15 días en mula, corriendo con lluvias, páramos, frío, suerte y muerte. Había que pasar por caminos angostos, con barrancos y llegar a Quito. Quito era una ciudad aislada. Durante mucho tiempo, en la época colonial, Quito llegó a ser inclusive una ciudad prohibida. Cuando llegaron los geodésicos franceses, tuvieron que llegar con un permiso especial, porque Quito era una ciudad prohibida. Solamente era un bastión religioso de los franciscanos, dominicos, que eran los que más gobernaban en esta ciudad. Los jesuitas habían sido sacados, estaban dominando los jesuitas en el momento que llegan los geodésicos franceses, 1740. Y claro, cuando llegan los geodésicos franceses y van al templo de los jesuitas y ven todo en oro, dicen: vea, señor, le dicen al rey de España, los jesuitas son más ricos que usted, señor Carlos III. ¡Pum! Sí, que eso le irritó al rey y los expulsaron. Entonces la ciudad de Quito era diferente. Era una ciudad donde los ricos transmiten su riqueza genética, su riqueza económica y su riqueza social, que es su posición social, desde la época de la colonia. Y el que les toquen con la ley de herencia era un motivo de alta irritación. Y gritaban: yo trabajo para mis hijos, no para mantener a los ovejunos. En tanto que en la costa las cosas eran diferentes. Puerto. Llegaron libaneses, hicieron fila en banco, hicieron empresas, los Dazun, y empresas textiles, los Rigail, todo era capital extranjero, iniciativa extranjera, era puerto. El puerto, la gente se movía, se mezclaban las razas, se mezclaba la gente. Hubo una gran migración serrana con el tren, ahí se dio una gran vuelta a la gente, una gran mezcla. Migración costeña, la migración costeña, la gente de la costa era una gente que vivía un proceso migratorio constante.
Cuando había que ir a cosechar cacao, dejaban su pueblo, iban a la cosecha de cacao y después regresaban con la plata a su pueblo. Cuando había cosecha de ganado, lo mismo. Cuando llegó la industria del camarón, también iban a cosechar camarón y ahí regresaban de nuevo al pueblo. Era un fenómeno migratorio interno, un movimiento migratorio. Y claro, habían hijos, mujeres, familias, todo que se mezclaban. Era un remolino humano. Esa es la razón por la que la ley de herencias le dolió tanto a la gente de Quito y consiguió algo importantísimo: consolidar una resistencia al gobierno de Rafael Correa en la capital de la República. Y esta consolidación logró filtrarse en el partido Alianza País, y desde el alcalde de Quito, Barrera, el prefecto de Pichincha, Baroja, el ex amigo Alberto Acosta, todos ellos que eran del mismo círculo aristocrático de Quito, de la sangre. Si no eran de sangre azul, querían ser de sangre azul. Eran del barrio, pues todos eran, si no eran de la Mariscal, de donde yo soy, eran de la González Suárez, si no eran del Bosque, y si no eran del Bosque, de Cumbayón. Entonces ahí estaba toda la trinca, todo el amarre, todo el besuqueo, el saludito, la cordialidad. Ellos podían insultarse, pero las mujeres de ellos estaban en la cenita, en la reunión, en la confraternidad, en el amarre. La típica mujer de Quito, la que le convirtió a Flores en traidor de Simón Bolívar, le convirtió a Leonidas Plaza en traidor de Eloy Alfaro. Esa gente estaba ahí, ese era el Kikirimiao. Cuando llegó el Papa vino a respaldar a Rafael Correa, porque Rafael Correa estaba luchando por la defensa del ambiente, y el Papa también había hecho toda una carta en la cual manifestaba su posición, y gracias a la gestión del Papa fue posible la firma del Tratado de París, que hoy Donald Trump la cogió y la ha hecho así. ¡Tomen! Entonces, el cambio climático era un problema que el Papa lo veía fundamental. Si se altera el clima, se va a multiplicar la pobreza. Y él era el Papa de los pobres, porque él partía de la teología de la liberación, la iglesia de los pobres. Y pedía a los franciscanos que dejen de estar cobrando unas bodas por aquí, sacando plata, que no pidan plata, que no se hagan negocios del culto religioso, y que ustedes, si es posible, vístanse como se vestían antes, unas sandalias y una simple sotana. Con la pobreza, vivan la pobreza, como vivían los jesuitas, como vivían los franciscanos con San Francisco de Asís. Esa era la misión y el consejo del Papa, y el Papa vino a darle solidaridad a Rafael Correa, pero enseguida salieron los hijos de la herencia, pues que los doridos, los de luto que ahora gobiernan, que nos gobiernan, que son la leguleyada andando. Todos los días salen en televisión con unos abogaduchos jovencitos, recién salidos de la San Francisco, recién salidos de la Católica, de la SEC, de la Internacional, de las universidades privadas de Quito, donde ahí nadie va a estudiar. Ahí lo que se va es a buscar marido. Ahí se va a buscar marido y ahí se va a pactar. Ahí se van a reunir los estudiantes que después van a formar el consorcio jurídico. Ahí se amarra. Quien estudia en la San Francisco no estudia para aprender, estudia para relacionarse. Porque en este país, para poder tener un estatus, se necesita o dinero, o conocimientos, un PhD, una maestría, o relaciones, de las cuales, ¿cuál es la que más pesa? Las relaciones. Porque aquí el mundo está cohesionado desde antes, desde la llegada de los españoles, y la Iglesia Católica es la que ha estado haciendo todo este vínculo de cohesión. Todos están detrás de la Iglesia. Aquí, si ustedes revisan los discursos de los presidentes del siglo XX, siempre estaba presente el arzobispo de Quito. Él era, pues, el que daba la bendición al nuevo gobierno. Y entonces así se creó
Esta fue la relación y así se creó la relación con el Papa y así se creó esta protesta, esta cohesión social que hoy nos gobierna, la cohesión del poder de Quito. Jamás en el Ecuador Quito llegó a tener tanto poder como tiene ahora. Es el gobierno de la gente de Quito, básicamente. Todos los demás están ahí solamente de lámpara, solamente para hacer pantalla. El ministro de Trabajo, que es Guayaca, la vicepresidenta, que es Guayaca, eso los tienen ahí solo más para simular, nomás el ministro de Comercio Exterior, que es de Quito, pero casado con una Guayaca, ¿no? Y de Cachona también, pero tú eres un gobierno de Quito. Eso es lo que hemos llegado a tener ahora. Y desgraciadamente yo soy de Quito. Pero yo reconozco quiénes son. La gente, como quien dice, los niños, bien. Y quienes son simplemente los más inteligentes y los más capaces. Muchas gracias.